¿qué es el bufo alvarius y esta molécula tan sonada, 5-MeO-DMT? ¿Cómo se lo explicas a un niño? Y usted adulto, pues ponga atención. Bueno, mira, para empezar, siempre el término para mí más adecuado es el sapito, el bufo, la medicina sagrada, es la secreción del bufo alvarius, que es un sapo que está en el desierto de Sonora. Empezamos con esa parte. Es un sapo que los bufos lo que tienen es un tipo de sapo que se puede enterrar. O sea, hay diferentes tipos de sapo. Entonces este es un sapo que es el sapo bufo alvarius. Es el único de los bufos que tiene esta sustancia que es el 5-MeO-DMT. O sea, lo que tiene la secreción del bufo alvarius es una molécula que se aplica en nuestro cerebro y nos lo conecta de una manera distinta. O sea, es una hormona cerebral, es un conector que hace que nuestro cerebro funcione de una manera muy específica y distinta. Estas moléculas, digamos que son neuromoduladores, pero si vamos a hablarlo así como para pequeños, imagínense que nuestro cerebro está conectado de modo automático. Y la serotonina es, digamos, el conector que lo está rigiendo de alguna manera, nos tiene en modo automático. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sobrevivir, porque no sé si desde el cavernícola viene un león, tienes que correr, y si tú andas en estado alterado de conciencia, pues no puedes correr. Entonces, normalmente estamos en estado de vigilia, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas moléculas, que en específico la del 5-MeO-DMT, lo que hace es que prende áreas de tu cerebro que no están de alguna manera normalmente prendidas y te permite captar más allá de la información que te está rodeando. Son diferentes. El NN-DMT, digamos que te permite ver lo que no ves con los ojos, por eso ven, vamos a llamarlo espíritus, o ven más allá de lo evidente, por así decirlo. Y el 5-MeO lo que te hace es que te borra el sentido de individualidad y te funde con el todo. Entonces, ¿qué son? Son moléculas que entran a tu cerebro y te hacen entrar en funciones avanzadas. Pero no, el 5-MeO no nada más viene en el sapo, está en el yopo, está en algunas plantas y lo producimos también nosotros. ¿Qué son al final? Son tecnología aplicada a nuestro cerebro que nos permite entrar en funciones avanzadas. ¿Y cuáles son esas funciones avanzadas? Le permite a las esencias que habitan estos cuerpos humanos hacer cruces dimensionales a realidades más expandidas, podríamos así decirlo. ¿Por qué? Cuando viene la experiencia cercana a la muerte, se libera el 5-MeO. Cuando alguien reporta la experiencia del sapo bufo alvarius, del 5-MeO, la experiencia cercana a la muerte, la luz al final del túnel, en realidad es porque su cerebro está bajo los efectos del 5-MeO-DMT. Es cuando se hace el cruce dimensional. Ahora, eso puede suceder fumando sapo, meditando o muriendo, ¿ok? O teniendo una experiencia cercana a la muerte. Entonces, digamos que es la puerta hacia lo divino. Esa es la puerta, pero no hacia lo divino externo, sino hacia lo divino que está dentro de nosotros. Por eso entonces las personas reportan esta experiencia de encuentro con Dios, con lo divino. ¿Por qué? Porque lo que es responsable en realidad de la experiencia mística son estas moléculas, que las puedes también lograr respirando. Entonces, entendamos, la experiencia mística depende de las moléculas, de estas moléculas psicoactivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero tener una experiencia mística de este tipo, y antes pues me iba al Tíbet o iba con los indios a los indígenas a la búsqueda de visión. ¿Y qué pasa en la búsqueda de visión? Pues me dejan de dar de comer 3 días y me dejan de dar de comer 3 días, pues ya me estoy muriendo, entonces entro en estos mismos estados, ¿no? Y lo que pasa es que con el bufo alvarius, con una inhalación, te brincas todo el proceso de preparación, de ejercicio. O sea, por ejemplo, si tú quieres entrar en estos estados respirando, tienes que aprender a respirar, tienes que al menos ir al Tíbet, ayunar, una serie de cosas. Aquí entras a la experiencia mística
sin ningún esfuerzo. O sea, se te presenta lo que los místicos trabajan 30 años para llegar. Tú, de repente, un hijo de vecino en un departamento en la colonia Roma, puede acceder a eso, en un sótano o en el desierto, ¿no? Entonces, digamos que es la experiencia mística express. Y eso es lo que te ofrece el 5MO. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque si entramos ya en temas de por qué sucede eso, el cerebro tiene unos receptores que son los receptores de serotonina, y la molécula es estructuralmente tan parecida, el 5MO, a la serotonina, que los receptores son extremadamente, absorben demasiado rápido. Por eso las personas entran de alguna forma en la experiencia mística en segundos. Hay gente que lleva 4 segundos de inhalación y ya está. No iba a decir en Júpiter, pero en realidad nadie va a Júpiter, y hay que empezar a dejar las cosas muy claras. Empieza a navegar sus mundos internos, o sea, empieza a remover este sentido lo que hace en la mecánica cerebral el 5MO en la cabeza del ser humano es que apaga el lóbulo frontal izquierdo, que es donde radica el sentido de individualidad. Hay por ahí, me acuerdo, un TED Talks donde hay una señora que dice que tuvo una embolia y se le apagó el lóbulo frontal izquierdo, y reporta la experiencia mística completita. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el 5MO. Solo que entra, desconecta esa parte, tiene la experiencia mística, y luego vienen los reguladores y vuelve la serotonina a su lugar. Entonces tienes la experiencia mística en 8 minutos. Hay gente que se queda un poquito más, hay gente que se queda un poquito menos, pero digamos entre 5 y 8 minutos. Entonces, es la iluminación express, ¿no? O sea, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sin guía vienen todas estas patologías de las que te estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, para que tú tuvieras esta experiencia mística en el Tíbet con los monjes o hay alguien que te guiaba, que te explicaba, y una preparación, pero si tú expones a la fuente de todas las conciencias, o sea, a lo que significa el Dios verdadero de la existencia, a una persona que no puede procesar eso, muy probablemente va a tener una crisis muy fuerte, ¿no? Ahora, otra cosa que también es muy importante, que es muy, muy importante que dejemos aquí claro, es, hay un estudio del 94 de un doctor que se llama Jorge Cipriano Olivier, que dice, la molécula tóxica que provoca la psicosis es el DMT en sus diferentes variantes. ¿Por qué? Porque en la orina de los pacientes psicóticos o esquizofrénicos hay trazas de NN-DMT y de 5-MeO-DMT. ¿Qué significa esto? Que las personas que están en un episodio psicótico están en una ceremonia de ayahuasca o en una ceremonia de bufo, pero nadie les dijo nada y están confundidos. Y sus niveles, sus reguladores no están, su DMT está más alto, entonces están conectados a esta realidad expandida, pero lo que pasa es que nadie les dijo. Entonces imagínate que tú de repente entras a una ceremonia de ayahuasca, pero nadie te dijo, no hay absolutamente información, estás teniendo los sentidos exacerbados, como sucede con el consumo de estas moléculas. Eso se convierte en una patología muy grande, porque nadie absolutamente te está guiando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué son? Son expansores de las funciones cerebrales. Eso creo que es.